Nora de Lucía, cercana al gobernador Daniel Scioli y especialista en finanzas. La ahora ex dirigente de la cartera educativa comunicó su alejamiento al vicegobernador Gabriel Mariotto. El paro de subte ya lleva una semana. Fracasó ayer la reunión que los metrodelegados mantuvieron con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en consecuencia continúa la medida de fuerza impulsada por los trabajadores del subterráneo hace más de 7 días. La huelga obedece a un reclamo de aumentos salariales a la empresa Metrovías, concesionaria del servicio de subtes. El conflicto se produce en el marco de una disputa entre los gobiernos nacional y porteño por el traspaso de la gestión del transporte público. Juegos Olímpicos, las Leonas, medalla de plata. El representativo de hockey femenino perdió ayer la final con Holanda por 2-0 y de esta manera se quedó en las puertas del oro olímpico, el único título que le resta conseguir a la Argentina en dicha disciplina. Fue además el último partido de la estrella del equipo albiceleste, Luciana Aymar. ...18 y 23... A ver esto, las cárceles de la nación serán limpias y sanas, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos, más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Esto es el último parrafito del artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿A qué viene esta lectura? Bueno, a que en el transcurso de las últimas semanas se dio a conocer un documento del CELS, como decíamos en el bloque pasado, que contradice el fragmento del discurso de Cristina Fernández de Kirchner que acabaron de escuchar. Mientras que en 2010 hubo 33 muertes, en 2011 hubo 39, advierte el CELS, muertes producidas por maltratos en las cárceles, y agrega: persisten denuncias por hechos de tortura y malos tratos o deficiencias en las condiciones de detención. Si uno se lanza a explorar el sitio web de la entidad, encontrará colgado un artículo que lleva el título de Torturas en Salta, la necesidad de aprobación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. El mismo texto fue publicado, el 20 de julio pasado y plantea la necesidad de sancionar el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación en septiembre del año pasado, pero que desde entonces su tratamiento en el Senado se encuentra inexplicablemente paralizado. La importancia de esta herramienta legal radica en que su implementación permitiría avanzar en las reformas estructurales necesarias de los sistemas penitenciarios y policiales del país. El debate volvió a reavivarse luego de la difusión de un video en la que se observan 5 policías golpeando y torturando a 2 jóvenes detenidos en una comisaría de la localidad salteña de General Güemes. Más allá de que el CELS, así como los mismos presos alojados en las cárceles del sistema penitenciario federal, reconocen algunos avances producidos durante la gestión de Víctor Ortel, por ejemplo Rubén Oveja Pintos, que mencionamos el bloque pasado, condenado por el asesinato de Gonzalo Acro, señaló en declaraciones radiales que antes de su llegada a los talleres recreativos que ahora están siendo cuestionados ni siquiera existían. Aún así parecería ser que el sistema carcelario en Argentina dista bastante de ser un modelo. Otra cuestión que amerita ser señalada tiene que ver con los supuestos programas de resocialización de los presos que desde el gobierno nacional dicen estar implementándose. A ver, suena extraño que recién ahora salgan a la luz estos programas si es que realmente existen. Suena extraño porque este es un gobierno en primer lugar que se ha caracterizado precisamente por exhibir muchas veces de manera sobredimensionada sus obras, sus planes, sus proyectos, sus medidas, sus logros. Y no estoy convencido de que la opinión pública tenga muy presente en sus memorias estos planes de resocialización de los presos. Si alguien me pudiera rápidamente, me pidiera rápidamente que mencione algún plan anunciado públicamente por el gobierno nacional, se me ocurrirían varios. El plan Procrear Bicentenario, por ejemplo, de las viviendas. El plan Conectar Igualdad, es decir, la distribución de computadoras para chicos en edad escolar. La asignación universal por hijo. El plan federal de vivienda, yendo más lejos, más atrás en el tiempo. Fútbol para todos, etcétera, pero ninguno que tenga que ver con la rehabilitación social de los detenidos. No lo digo irónicamente, simplemente no lo recuerdo. Desde ya que si alguien está escuchando y puede aportar alguna información al respecto, puede escribir al mail del programa, que es después de la siesta @sindialradio.com.ar. A ver, ¿por qué si existen programas de resocialización no hay demasiada difusión
por parte del área de comunicación del Ministerio de Justicia o de cualquiera sea la rama del Poder Ejecutivo que se encargue del tema. ¿Por qué no hay difusión de estos programas? Porque, insistimos, se trata de una problemática muy sensible y muy importante si de verdad se busca fortalecer la convivencia responsable entre los miembros de la comunidad. En principio, hay que reconocer que mientras desde los medios oficialistas se intenta desarticular la supuesta operación ideológica diseñado por el CEO de Clarín, Héctor Manieto, o a esta altura el debate, es decir, el debate sobre los programas de resocialización y sobre la salida de los presos se ha instalado en los diferentes campos que dan forma al tejido social, en el campo periodístico, en el campo intelectual, campo político, campo cultural, jurídico, etcétera. Al menos por el momento se ha instalado, ¿no? Es decir, mientras el gobierno pasa demasiado tiempo en tratar de desarticular una supuesta operación ideológica, el debate se ha instalado. Eso es lo que quise decir. El día después de darse a conocer la noticia de la salida de Vázquez, estaba escuchando a una abogada penalista llamada Florencia Alieto, que fue requerida por diferentes señales de radio y TV para enriquecer la discusión y decía algo así como que si la tapa de Clarín sirve para que se cristalice un debate profundo sobre todo lo que concierne al funcionamiento del sistema penal en Argentina, régimen de sentencias, permiso de salidas transitorias, estado de los centros de encierros, programa de resocialización y demás, bienvenida sea. Y me parece que esto es lo que hay que rescatar, ¿no? La semana pasada dijimos que todos los medios de comunicación funcionan de acuerdo a una lógica corporativa comercial. Todos. Página 2 y Tiempo Argentino también, aunque a muchos les duela. Y desde allí que resulta absurdo pedirle a los diarios, a la radio o a la TV o a lo que sea, que sean otra cosa. Funcionan así. Para comprender el funcionamiento del mercado periodístico hay que entenderlo como eso, como un mercado periodístico. Un mercado en el que los jugadores, los diarios, las emisoras de radio, las señales de TV, fabrican noticias. El producto de las compañías periodísticas son las noticias. Que estemos de acuerdo o no en que el periodismo funcione de esta forma es otra discusión. Si uno es idealista, no, seguramente no es adecuado que funcione así, pero sí funciona. El que crea lo contrario, no el que desee lo contrario, sino el que crea lo contrario, vive en otro mundo. Eso es lo único que se me ocurre decir. Entonces, las diferentes firmas que juegan en el mercado periodístico fabrican sus productos de acuerdo a un target preestablecidos, interpelan un público estratégico o funcional a sus estrategias de comunicación y se adaptan a las expectativas de consumo de la fracción de la masa consumidora seleccionada, por así decirlo. Por supuesto que en el proceso que respalda el par producción-consumo, el pueblo productor intentará transmitir sus ideas, sus valores, sus intereses, su visión de la realidad al pueblo consumidor.